Saludos amigas y amigos de su servidor Whitepain, llegando a ustedes como siempre con espontaneidad, originalidad, autenticidad de forma orgánica, como dicen los urbanos. Hoy quiero hablarles sobre los 8 pasos para que el agua llegue a ser potable, llegue a lograr el nivel adecuado para el uso humano. Yo vivo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts. Produce aproximadamente unos 2 billones de galones de agua por año. No estoy leyendo nada, me pueden corregir y se lo agradeceré. Si usted divide esos 2 billones de galones de agua que produce la ciudad de Lawrence al año y lo divide entre 365 días del año, le va a dar una cantidad aproximada de unos 5.470 y tantos de galones diarios de agua, que produce la ciudad de Lawrence. Eso es en estado natural. Ahora, para que la ciudad de Lawrence pueda llegar a consumir parte de esa agua, no toda, tiene que pasar por un proceso de potabilización, no purificación, porque se confunde la potabilización, que es el estado lo más natural posible de ajuste que se hace de forma científica, química, para que la población utilice esa agua y que esté apta para consumirla de alguna manera. Claro está, no tomarla directamente, sino para el consumo diario, para bañarse, para cocinar, para lavar los vegetales, los alimentos, etc. Bien, consumo diario. Pues bien, el primer paso de ese procedimiento de potabilización se llama la coagulación del agua. Para hacer esa coagulación del agua, para que en el agua se formen coágulos, no coágulo en sí, porque no es sangre, sino es que utilizan un químico incoloro, del mismo color del agua, blanco, sin olor, inodoro, para que los agentes invasores de esa agua que la contamina, esos desechos, múltiples desechos que ponen el agua turbia al color de la vista humana, se separen y se pueda entonces comenzar un procedimiento de potabilización. Para ello, para ese primer paso de coagulación, se utiliza un químico llamado sulfato de aluminio, que es ese líquido incoloro, inodoro, que no huele, añadido al agua de forma proporcional, de acuerdo a la cantidad del agua, para que esos desechos llamados flóculos, los flóculos, que es lo mismo que decir partícula de lodo en el agua, partícula de heces fecales humanas, heces fecales o estiércol de animales, tierra y muchísimos otros agentes invasores que contaminan el agua, pues entonces se vayan uniendo con ese sulfato de aluminio y formen
ese coágulo, esa partícula más pesada. Entonces, luego de ese químico que pasa entonces al segundo paso de la floculación, almacenamiento de los flóculos en el agua. Entonces pasa al otro paso, que es el 3. El paso 3 es la sedimentación. ¿Qué es la sedimentación? Paso a explicarles. La sedimentación no es más que cuando los flóculos, esos contaminantes en el agua, se van al fondo y forman entonces ese lodo que se puede ver, pero ya cuando está afondado, ese sucio, esa tierra, que uno la ve mayormente cuando los ríos suben, que llueve mucho, que se almacena agua en un estado donde no hay una corriente sólida de agua y se forma entonces un charco de agua, pero que en el otro lado que está corriendo sigue turbia, sigue sucia, pero ese lado está limpiecita, pero abajo tiene eso, la sedimentación, el cúmulo del lodo y esos desechos. Pero aunque esa agua se vea a simple vista limpia, sigue contaminada. De manera que los científicos, los químicos, cuando pasan ya ese proceso de coagulación, de floculación, de los flóculos y luego de sedimentación, entonces pasan a la filtración. La filtración no es más que un proceso lo más natural posible, utilizando arena, sí, eso mismo, arena, carbón, un tipo de carbón especial para que de la arena pase al carbón, y utiliza grava, piedra, gravilla, sí, grava. 3 cosas para ese paso de la filtración: arena, carbono y grava, piedra. Y luego que se pasa de esa filtración, entonces viene un proceso muy delicado, que es la desinfección del agua, que a pesar de que ya el lodo se fue al fondo, a pesar de que pasó por el filtro, hay que buscar los agentes invasores microscópicos, que usted no lo puede ver si no utiliza un microscopio, el instrumento de microscopio. Entonces, esos microorganismos invasores en el agua de uso humano, agua potable, se controlan, se llevan a un proceso lo más normal posible con el uso de químicos. Dos de los químicos utilizados es el cloro, sí, ese mismo que fuera fabricado para matar a los enemigos en la guerra, ese mismo, y que luego entonces de envenenar el agua, de echársela al agua para que se murieran los enemigos, vieron que el agua, en lugar de ponerse negra, colora, lo que hacía era que purificaba el agua. Bien, ese cloro y otra llamada clorina es añadida en proporción controlada para purificar, para desinfectar, la desinfección, para desinfectar el agua de esos agentes. Luego entonces de esa desinfección, entonces viene el paso número 6, que es el ajuste del potencial de hidrógeno en el agua. ¿Cómo se hace? Bueno, ellos utilizan el método de el ajuste del pH,
viendo a ver qué cantidad de cloro se ha sido añadido. Si necesita añadírsele más agua, es agua que ya está almacenada para la potabilización. Si necesita retirársele añadiéndole más agua, o si necesita añadirle esos más químicos a esa agua. Eso se hace también, igual que cuando se está utilizando la coagulación del sulfato de aluminio para la coagulación del agua, para que la sedimentación, el almacenamiento de los flóculos se dé. Saben si está en buena o mala proporción todo eso químico para que el agua pase a ese proceso ya de viabilidad, de que sea apta para el uso humano. Bien, pasamos de ahí entonces al otro proceso de potabilización. Después del ajuste del pH se pasa entonces a la cloarización o la floralización, no clorización, sino fluorización, los fluoruro añadido, esas sales, que no estoy de acuerdo con el uso de esas sales que se le añaden. Por ejemplo, ellos le añaden fluoruro al agua para evitar que a los niños se le produzcan caries en los dientes. Entonces le añaden fluoruro. Eso es a lo que se llama el proceso número 7 de la fluorización. Y ya el número 8, que es el más importante ya, cuando esa agua ya está en el estado ya apto para ser usada por el ser humano, entonces hay a lo que se llama un almacenamiento de esa agua potable, y luego entonces ya para consumar, para acabar, para terminar ese proceso de la potabilización, se distribuye a cada casa de la población. Eso se da en la ciudad de Lawrence, eso se da en la mayoría de ciudades grandes. Pregunta del millón: ¿están esos profesionales, esos científicos químicos, utilizando esos químicos en la proporción adecuada para que nuestros niños, nuestra población, no se enferme? Eso no sé. Habría que preguntarse los daños colaterales, los daños en cadena que provocan esos químicos en esos 8 pasos del proceso de la potabilización del agua, para que el agua esté ya en estado para ser consumida por nosotros, los ciudadanos, específicamente en este caso de la ciudad de Lawrence. Yo espero que las autoridades encargadas de la potabilización del agua estén conscientes y que esos químicos sean utilizados de forma apropiada, con un nivel de conciencia bien alto. Muchas gracias.